Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Final de temporada. Punto de vista, Kiyotaka Greirat. Mi nombre es Ayano Kouji Kiyotaka. ¿Por qué conservo mi nombre del otro mundo? No lo sé. La única explicación son fuerzas externas. No hay nada significativo en mí. Ni entonces, ni siquiera ahora, mientras me tambaleo en el suelo con enormes agujeros dentro de mi cuerpo mientras me desangro hasta morir. Tuve un pensamiento fugaz. Un pensamiento que mi yo pasado nunca admitiría tener en el futuro. El pensamiento... Tal vez, solo tal vez, en esta vida, ahora que había comenzado a sentir lo que realmente era ser amado por un padre y una madre y lo que era ser considerado como el hermano mayor, pensé, en marcado contraste con mi vida anterior, me llevó algún significado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que una curiosidad insaciable. ¿Cuál fue este sentimiento? ¿Preguntas? No lo sé. O mejor dicho, es oscuro. Como una picazón repentina que no puedes rascar pero que persiste. Sí, soy una reencarnación. Un fenómeno bastante peculiar y surrealista. Yo mismo nunca lo habría creído si nunca me hubiera sucedido a mí mismo. Mi vida anterior comenzó de una manera bastante peculiar, pero después de un tiempo, todo siguió volviéndose mundano. No era una vida que valiera la pena vivir. Incluso mi final no fue nada significativo. Morí sin saber qué pasó. Una de las peores formas de acabar con la vida. Pero claro, nunca fui yo quien se detuviera en algunos arrepentimientos del pasado. Y por eso, después de morir a la edad de 15 años, reencarné en un mundo nuevo. Mi nuevo apellido es Kiyotaka Greirat. Igual a mi nombre anterior, mi apariencia también se parece mucho a la de los europeos del norte. Tengo cabello rubio, de un tono bastante más oscuro, mientras que mis ojos son azul zafiro, un tono bastante pálido. Una viva imagen de mi madre, Zenith Greirat. Tanto que, con suficiente luz solar, puedes verla fundiéndose con el blanco. Pero por desorientador que pueda parecer, no era Europa sino más bien un mundo completamente nuevo. Y no estaba solo. Al igual que yo, mi hermano gemelo, Ludeus Greirat, también se reencarnó. Las pistas siempre estuvieron ahí. Solo tomó más de un año consolidar completamente esta duda en una creencia firme. Sin embargo, me quedé en silencio, queriendo vivir la vida que siempre quise en este nuevo mundo. Y así, un nuevo sol amaneció en mi nueva vida, donde me despedí de mi moral y fundamentos que había establecido, abandonando la cáscara vacía de Ayano Kouji Kiyotaka y poniéndome el manto de Kiyotaka Greirat. Hice amigos. Conocí gente nueva. Me acerqué a ellos. También maté a muchos. Maté a un dragón. Me convertí en hermano mayor de hermanas bastante peculiares pero interesantes, caóticas pero extremadamente adorables. Y aunque todo parecía ir muy bien, olvidé un detalle vital. Todo existe en un círculo redondo. Los buenos tiempos perduran, a veces durante un período prolongado y otras veces por un momento fugaz. Pero no es permanente. ¿Cuándo perdí el contacto con la realidad? ¿Cuándo fue la última vez que me senté y contemplé el siguiente paso en la vida, teniendo en cuenta las incertidumbres y tribulaciones que la vida te depara? Todo lo que hice esta vez fue correr a ciegas tras un final ideal. Pero nunca se obtiene el resultado ideal de forma gratuita. Tal vez, en realidad me había vuelto complaciente. Me di cuenta, pero ya era demasiado tarde. El momento en el que me di cuenta fue el momento en que vi el rostro de mi amada madre desaparecer justo frente a mí, absorbido por una cúpula de luz blanca concentrada. Una parte de mí sintió una sensación bastante extraña. No me he sentido así desde hace mucho tiempo. No, nunca he sentido nada más que curiosidad hacia los nuevos conceptos de magia y espadas de este mundo. ¿Este sentimiento era un sentimiento? ¿O algo más? Es ridículo si reflexionas sobre este pensamiento. Puede que no sea brillante, pero podía darme cuenta de cómo se sentía la otra persona. Sin embargo, no podía discernir qué era esa sensación de un volcán burbujeante dentro de mí. Ahora usted podría preguntarse por qué digo todo esto. ¿No es este el tipo de monólogo convencional que tiene un ser humano normal cuando está al borde de la muerte en una película dramática? Mencioné algo al principio. Creo que me estoy muriendo. ¿Razón? Es sencillo. Pérdida de sangre. He curado los órganos perforados y los agujeros abiertos dentro de mi cuerpo, pero la magia no puede reponer la sangre perdida.
¿Cómo terminé en tal situación? Tenemos que retroceder una semana. Cuando todo sucedió. El día que sonreí de verdad por primera vez en decenas de años. El día que sentí gratitud por tener a Zenith como madre. Y el día en que lo perdí todo y lo reemplacé con un vacío desgarrador. El incidente del teletransporte. Flashback. Perspectiva en tercera persona. El mundo alrededor de Kiyotaka se deformó, envolviendo todo a su paso. Succionó los objetos inanimados y arrojó los animados en diferentes partes del mundo. La mente de Kiyotaka se quedó en blanco, sus ojos muy abiertos y su rostro inexpresivo contorsionándose en algo más. Una mirada que nunca le había mostrado a nadie, ni se había visto nunca a sí mismo. Ni siquiera sabía que nada en el mundo podía hacerle sentir tanto. Sus manos temblaron con una sensación incomprensible mientras la extendía, sus dedos temblaban mientras extendía la mano para captar la desvanecida presencia de Zenith, su amada madre, mientras su esencia se desvanecía, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. En respuesta a esto, el maná ambiental a su alrededor aumentó y se agitó con una intensidad que desafió la contención. Se convirtió en una tempestuosa tormenta de puro poder mágico, fluctuando como las ondulantes y caóticas olas de un tsunami. El mismo aire parecía crepitar con una energía salvaje e incontenida, como si el mundo mismo reflejara la agitación emocional que experimentó Kiyotaka. No queriendo dejarla ir tan fácilmente, con una urgencia casi desesperada, buscó cada gramo de su poder mágico, activando sus dos hechizos más poderosos. También podía sentir que su propia presencia se desvanecía. Estaba siendo absorbido por cualquier fenómeno que hubiera causado estragos en Buena Village y matado a su familia delante de sus ojos. Magia de gravedad, convergencia. Magia de gravedad, divergencia. Kiyotaka activó hábilmente dos aspectos distintos de la magia de gravedad simultáneamente. Las fuerzas polares de atracción y repulsión se materializaron a su alrededor, manifestándose en respuesta a la inmensa agitación dentro de él. Sin embargo, estas fuerzas no adoptaron una forma predeterminada o predecible. En cambio, obedecieron las leyes de la naturaleza, evocando un fenómeno natural de complejidad incomparable. Simplemente permaneció a su alrededor. El aura de batalla de Kiyotaka surgió de sus poros, envolviéndolo como una segunda piel simbiótica. La danza de fuerzas gravitacionales opuestas se intensificó, con los hechizos convergencia y divergencia chocando con una resonante gravitas mientras Kiyotaka los comprimió a su alrededor, mezclando sus propiedades con su aura de batalla. La sinfonía de fuerzas contrastantes reverberó a través de la estructura misma del espacio, y cada pulso gravitacional compitió por el dominio. ¿El resultado? La propia estructura del espacio pareció romperse a su alrededor, desafiando las leyes convencionales del espacio-tiempo. Una tumultuosa oleada de poder recorrió los alrededores, borrando todo concepto familiar a su paso. Incluso la esencia fundamental del maná fue desgarrada en minúsculos fragmentos, reducida a motas brillantes que se dispersaron en el olvido. El suelo bajo sus pies tembló y convulsionó, creando ondas ondulantes que irradiaban hacia afuera. Como protegido por una barrera invisible, permaneció ileso en medio del caos. Todo lo que se encontraba más allá de su refugio protector sucumbió a las fuerzas implacables, desintegrándose y desapareciendo. Kiyotaka se mantuvo erguido, con los ojos vacíos mientras exudaba una cantidad desgarradora de presión, que arruinó aún más su entorno, borrando todo por completo. Incorporando las propiedades de Infinity dentro del brillo de su aura de batalla, se salvó de los efectos de la fuerza, pero no pudo hacer nada con Zenith, o Aisha, o Norm, o Lilia. No importa Pablo. Después de un tiempo, el fenómeno disminuyó y finalmente echó un vistazo a su alrededor. Dejó escapar un largo suspiro. Sus nervios se habían calmado. El lapso momentáneo que experimentó en sus emociones ahora había desaparecido por completo. Una vez más, no le quedó nada más que un vacío desgarrador. No podía sentir nada. Simplemente aceptación del hecho de que su familia había muerto o desaparecido. Miró hacia abajo y se vio a sí mismo flotando sobre un cráter del tamaño de un meteorito, la singularidad a su alrededor destrozando todo. Dejando de lado su técnica, sus pies tocaron hábilmente el suelo chamuscado de abajo. La suela de su zapato chisporroteó mientras la golpeaba repetidamente hasta que se detuvo. Veo. Él asintió con la cabeza, sus ojos brillaban en un tono verde claro. No están muertos. ¿Teletransportación? Se preguntó, apoyando su barbilla entre sus dedos. No estaba dirigido a este pueblo en particular.
¿Un subproducto? Una vez más habló consigo mismo. La luz de la magia, parecía magia de teletransportación. Dedujo con calma. Tarareó audiblemente, con los ojos cerrados y el cabello cuidadosamente peinado ahora despeinado. Ciertamente no fuiste tú. No eres lo suficientemente fuerte. Aunque todavía no lo entiendo, ¿por qué me has acosado durante años? Habló mientras miraba un punto en blanco en el espacio. Al momento siguiente, un brillante destello de luz se expandió y una figura apareció frente a él. No eres fuerte. Quizás lo esté haciendo tu amo. Kiyotaka ignoró la aparición de un enemigo repentino, su mente únicamente se centró en el incidente que acababa de suceder. Sin una pizca de emoción, calculaba como una supercomputadora, mientras su cerebro se esforzaba hasta sus límites. Ciertamente, mi maestro no está detrás de esta traición, y tampoco es él quien debe ser acusado de tal blasfemia por un personaje como tú. El hombre que había aparecido de la nada habló con tono tranquilo. No, no será tu maestro. Solo me estaba siguiendo. Llevando cuenta. Y no estaba dirigido solo a este pueblo. La región de Fitoa en general. Algo más. Parecen los sucesos registrados de desplazamiento, solo que en una escala mucho mayor. Continuó, ignorando totalmente al hombre. Soy Amanfi. Un gran sirviente de mi maestro, el rey dragón blindado, Pergis Dola. Estoy aquí para exterminar al individuo responsable de la magia maligna utilizada anteriormente y de alterar la paz de estas tierras. El hombre rubio, Almanfi, habló mientras se llevaba la mano a la espalda y, lenta y misteriosamente, desenvainaba su espada. Sostuvo la espada hacia atrás, en un agarre inverso, similar a como los asesinos sostienen dagas. Los ojos de Kiyotaka estaban muy abiertos, su cerebro ejecutaba los eventos a toda velocidad y trataba de llegar a una conclusión razonable. Las expresiones de Almanfi detrás de la máscara se endurecieron mientras observaba a Kiyotaka, su actitud extremadamente condescendiente comenzaba a agobiar sus nervios. Está por debajo de mí que un niño pequeño me provoque emocionalmente, pero parece que lo lograste. Como no tienes intención de mantener una conversación adecuada, tendré que sacártelo a golpes. Almanfi era un familiar. No podía morir. Incluso si lo hiciera, sería revivido en Chaos Breaker, el castillo de su maestro. Era un familiar de la luz. Mientras hubiera luz, podría teletransportarse allí en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no era como si Kiyotaka se hubiera dejado acosar sin razón. Él también conocía este detalle. Lento por la noche y rápido para ponerse al día cuando es de día. Cuando Almanfi se acercó a Kiyotaka y agitó su brazo, dirigiendo su espada al cuello de Kiyotaka a la velocidad de la luz, movió perezosamente sus ojos, combinando sus ojos con una mirada aburrida, no me molestes. Estoy en medio de algo, por favor. Estilo del dios del agua, flujo. El aura de batalla se enroscó a su alrededor cuando atrapó su espada con las manos desnudas y la desenvainó con la otra. Almanfi pensó que tenía suficiente tiempo, ya que podía tomar represalias en el momento en que estaba a punto de desenvainar su espada. Sin embargo, esa no era su intención. Kiyotaka simplemente sacó la espada lo suficiente como para clavar la empuñadura en su pecho. Tan pronto como la empuñadura hizo contacto, su forma desapareció, rompiéndose en fragmentos ligeros antes de reaparecer detrás de él. Esta vez, en lugar de cortarlo, empujó su espada hacia adelante, tratando de perforarle el corazón de un solo golpe. Sin embargo, Kiyotaka, sin mirar atrás, extendió su espada hacia atrás y cambió suavemente su trayectoria. Los ojos de Almanfi se abrieron cuando el peso que había puesto detrás de su golpe lo hizo avanzar, tropezando y perdiendo el equilibrio. Kiyotaka respondió con un golpe hacia su pómulo. Almanfi cambió de dirección con la palma de su mano, pero Kiyotaka respondió con un golpe de espada en la cara. Con una mano sosteniendo la muñeca de Kiyotaka mientras usaba la otra para bloquear el golpe de su espada que amenazaba con cortarle la cabeza a la mitad, ambos se quedaron quietos, mirándose el uno al otro en completa quietud mientras ambos luchaban por el dominio. Almanfi lo encontró absurdo. La fuerza que poseía este niño de 10 años era notable. Él mismo era un espíritu de alto rango. Y pudo seguir el ritmo de sus movimientos. Había estado observando al niño durante bastante tiempo por orden de su señor, Pergis. Sabía que solía contenerse porque podía detectar su presencia. A pesar de saber que se estaba conteniendo de todo hasta ahora, no sabía que la disparidad sería tanta. ¿Es un niño bendito?
se preguntó Almanfi. Sin embargo, mientras Almanfi pensaba, un proyectil afilado le atravesó el brazo y su extremo afilado se clavó en su articulación. Miró hacia abajo y vio a Kiyotaka quitándose la bota y sosteniendo la espada corta en los dedos de sus pies, mientras lo apuñalaba con la daga sostenida entre ellos. Estilo Dios del Norte. La escuela de manejo de la espada nunca deja de sorprenderme. Almanfi aplaudió con tono genuino. Sin embargo, ya había terminado de jugar. Desapareció y reapareció detrás de él. Sin embargo, Kiyotaka simplemente convocó una punta de tierra del suelo. La púa lo empaló, pero su rostro se distorsionó y luego desapareció. Kiyotaka estaba de pie con la cara seria, mirando en todas direcciones. Esto es simplemente otra cosa, solo tiene 10 años y puede ver a través de imágenes ilusorias debido a mi velocidad. No tenía más que acumular respeto por él, cuanto más se prolongaba la pelea. Apareció detrás de él nuevamente, esta vez su verdadero yo, y se abalanzó sobre él. Kiyotaka respondió con un empujón hacia atrás. Como la espada estaba a solo un pelo del esternón de Almanfi, se teletransportó y atacó su cuello. Sin embargo, Kiyotaka, una vez más, leyó sus movimientos y reaccionó a tiempo, bloqueando el ataque con su espada corta. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede reaccionar ante todo? Almanfi se perdió en sus pensamientos cuando vio los ojos de Kiyotaka brillar. Veo ojos de maná. Y parece que es una variante avanzada del mismo. No tengo idea de cómo es eso. Habló consigo mismo en voz baja mientras Kiyotaka cambiaba a la ofensiva, lanzando un golpe tras otro, enviando una serie de ondas de choque a través del suelo y chispas flotando por todas partes. Él puede sentir mi flujo de maná en un nivel muy básico. Por eso sabe de antemano a dónde me trasladaré. Almanfi llegó a esta conclusión. Era una convocatoria. Un espíritu. Era una manifestación de maná. No podía ocultar su presencia de maná, a diferencia de Kiyotaka. Pelear contra él era como pelear con un muerto. A pesar del shock inicial que recibió, volvió a ser el mismo de antes. Su intención asesina era literalmente nula, a pesar de que su primer y principal esfuerzo fue matar a Almanfi. Sin embargo, su cuerpo de 10 años tenía limitaciones. Su cuerpo no era lo suficientemente maduro para soportar la severidad de las técnicas violentas que estaba lanzando en una rápida sucesión. La sobrecarga en su cerebro por sus ojos de maná también estaba empezando a afectarlo. La gran cantidad de información basada en el nivel atómico del maná que le permitía determinar los movimientos de Almanfi a tiempo, estaba sobrecargando su cerebro. Era solo cuestión de tiempo antes de que su cerebro comenzara a sufrir daños permanentes. Pudo seguirle el ritmo. Sin embargo, fue, aunque un poco, más lento que Almanfi. Había una diferencia casi insignificante en velocidad, pero una diferencia titánica en fuerza. Con cada golpe que Kiyotaka bloqueaba, podía sentir los huesos dentro de su brazo traquetear con el impacto, doblándose hasta un punto que infligiría un dolor insoportable, casi rompiéndolos. 2 de sus dedos estaban rotos. 1 en cada mano. Necesitaba terminar con esto rápidamente. Pero incluso él podía entender la diferencia de fuerza entre ellos debido a su edad. Aunque solo sea la cara dentro de 2 años. Kiyotaka estaba seguro de que podría vencerlo entonces. Sin embargo, ahora es casi imposible. A menos que... Ya he tenido suficiente de esto. Kiyotaka habló mientras lo atacaba con todas sus fuerzas. Su aura de batalla se extendió como extensión. Sin embargo, Almanfi inclinó el cuello hacia un lado, esquivando por poco la manifestación del aura de batalla en forma de espada. La hoja cortó la enorme roca detrás de él, partiéndola por la mitad. Sin embargo, Almanfi tampoco salió ileso. El costado de su máscara tenía un pequeño corte. Un hilo de sangre brotó de él antes de fragmentarse en fragmentos ligeros, curándose en un instante. Magia curativa avanzada. Kiyotaka levantó sus dedos rotos y al momento siguiente, ambos dedos volvieron a su lugar. ¿Curación silenciosa de ese calibre? Me aseguré de aplastar totalmente esos dedos. Pensar que los curarías de tal manera, hueso y carne por igual. Almanfi, por enésima vez, quedó profundamente impresionado por el humano frente a él. Como dije, habló Kiyotaka, sin tomar en cuenta los parloteos de su oponente, ya tuve suficiente de esto. Terminemos con esto. Habló en un tono tranquilo. Muy bien. Creo que ya he jugado lo suficiente. Te mataré esta vez. Almanfi respondió en su propio tono tranquilo. Sin embargo, el aire a su alrededor había cambiado por completo.
Kiyotaka también lo sabía. Si no tiene cuidado, puede morir en un instante. Activó sus ojos de mana. Ya era demasiado tarde. Al-Manfi se había puesto delante de él antes de que pudiera activar sus ojos y le cortó el pecho. Kiyotaka lo desvió con el borde romo de su espada verde azulado, pero Al-Manfi simplemente lo retrajo al hacer contacto y lo encerró. La razón para hacerlo fue porque le daría menos tiempo de reacción a Kiyotaka. Lo sacó y lo hundió dentro de su esternón. O eso pensó. En el último momento, Kiyotaka la había empujado hacia un lado, aunque marginalmente, lo que provocó que a la punta de la espada le faltaran todos sus signos vitales. Sin embargo, todavía no ayudó con la sensación de ardor que invadió su cuerpo, la sensación de un metal caliente y afilado, abriéndose paso con fuerza dentro de Kiyotaka, desgarrando su carne, tejidos y tendones en el proceso. Su rostro estoico permaneció levantado, pero por una fracción de segundo hizo una mueca. Con la espada de Al-Manfi retorciéndose dentro de Kiyotaka, le sujetó el brazo con una mano y le dio un codazo en un lado de la cara. Al-Manfi tartamudeó, desconcertado por la fuerza bruta que ese único codo acumulaba. Antes de que pudiera procesar, su agarre sobre su espada se estaba debilitando ya que el propio Kiyotaka había abandonado su espada y ahora estaba participando en un rápido intercambio de golpes y patadas bajas. No es que Al-Manfi no tuviera un mostrador. Estaba simplemente asombrado, sorprendido y un poco aterrorizado. Kiyotaka estaba sangrando profusamente, una fuente de sangre brotaba de su cuerpo. Sin embargo, la fuerza de cada golpe dejó a Al-Manfi con una visión doble que sacudió su cerebro. Quedó estupefacto. Incluso un poco triste. Con su talento, podría haber ayudado a su vieja en el exterminio de la Place si hubiera aparecido en su vida. Por supuesto, en este momento, el niño moriría en segundos si se enfrentara a la Place, pero tenía un potencial oculto. Una velocidad de adaptabilidad inigualable. Lo notó durante esta batalla. Al-Manfi no podía utilizar el mismo ataque dos veces. Se estaba adaptando rápidamente a todos y cada uno de los ataques. Fue una tragedia, tuvo que arrancar con sus propias manos un talento en ciernes como él. Sin embargo, era leal a su señor hasta el extremo. Las órdenes de Pergis tuvieron prioridad. En aplauso por sus esfuerzos, decidió cortarse la cabeza de un solo golpe. Usando toda su fuerza y velocidad, corrió como un rayo de luz hacia Kiyotaka. Su espada voló por el aire, silenciosamente, sin hacer ningún sonido cuando llegó a su cuello. Y entonces, una barrera invisible se manifestó entre ellos. Su espada fue primero arrancada, pero cuanto más intentaba Al-Manfi cortarla, más se desintegraba. Una fuerza de repulsión lo alejaba todo. La espada de Al-Manfi se redujo a trozos de metal mientras miraba a Kiyotaka con los ojos muy abiertos. La sangre corría por sus ojos y su boca. Su maná se estaba agotando. El color de su piel comenzó a cambiar, volviéndose extremadamente pálido mientras su cabello comenzaba a transformarse. El alguna vez vibrante tono dorado fue reemplazado por un blanco puro, a medida que más y más maná salía de su cuerpo. Dije, terminaré con esto ahora, ¿no? Al momento siguiente, una enorme esfera, del tamaño de la cabeza de Al-Manfi, apareció sobre el dedo de Kiyotaka, como si fuera a tirar una canica. Magia de gravedad. Divergencia, salida máxima. Disparó la bola de energía repulsiva. Convergencia y divergencia eran dos polos opuestos de un mismo fenómeno natural. Usándolos en conjunto, podría doblar e incluso formar una onda en la curva del espacio-tiempo. Por supuesto, estos eran conceptos en los que se basaba el mundo. Sin embargo, su técnica de maná hizo realidad esos conceptos. Utilizando un concepto materializado, podría borrar otros conceptos. Al-Manfi era un familiar de la luz. Ni siquiera la luz podía escapar de la singularidad. Como si fuera un agujero negro. Desde el infinito, la convergencia y la divergencia existían en todas partes. Intentó retirarse pero, a pesar de tener la explosiva ofensiva de repulsión, también tenía indicios de convergencia, atrayendo a Al-Manfi. La bola hecha de esta energía repulsiva destrozó a Al-Manfi, dejando nada más que motas de luz persistentes que pronto se disiparon en la nada. Kiyotaka respiraba pesadamente. Cayó de rodillas y respiró hondo. Sus reservas se agotaron. Estaba sangrando por todo el cuerpo. Ya no estaba en buen avillaje. ¿Quién es ese?, se preguntó antes de tropezar y perder el conocimiento. Punto de vista, Greira Rudeus. Tuve un sueño. ¿Qué era? Es confuso. Pero más o menos lo recuerdo.
Estaba volando por el aire, cargando a Eris y desplazándome a velocidades más rápidas que un guepardo con cafeína en patines. Es como si te hubieras convertido en un aviador mágico con un caso de identidad equivocada, como un superhéroe propulsado por un jet. Por la forma en que volaba, quería gritar: hermanos Wright, tienes una nueva sensación en la ciudad. No importa, volvemos a donde lo dejamos. Aunque mi conciencia estaba confusa, porque tengo la sensación de que estoy volando, el paisaje frente a mí estaba cambiando a una velocidad aterradora. Estaba como a la velocidad del sonido o de la luz, volando arriba y abajo de forma irregular. No entiendo por qué las cosas resultaron así. Solo creo que si no tengo cuidado, no, incluso si tengo mucho cuidado perderé velocidad y caeré. En el sueño, en medio del vertiginoso torbellino de un paisaje en constante cambio, me concentré intensamente, decidido a encontrar un lugar seguro para aterrizar. Curiosamente, no podía explicar la urgencia que me invadía, pero había una innegable sensación de peligro si no lo hacía. El mundo a mi alrededor se volvió borroso mientras lo atravesaba a una velocidad vertiginosa que recordaba las aspas giratorias de un ventilador a toda marcha. Se sentía como si el sueño mismo estuviera jugando Atrápame si puedes. Invocando mi fuerza interior, canalicé energía mágica, amortiguando mi impacto. Y por un momento fugaz, logré reducir la velocidad, como un bailarín ejecutando una pirueta que desafía la gravedad. Pero el respiro duró poco. El pánico se apoderó de mí cuando comencé a perder el control, lanzándome hacia un destino incierto. Y entonces, justo a tiempo, la vista del suelo llamó mi atención. Debajo se extendía una vasta extensión de tierra plana, un santuario en medio de las peligrosas alternativas de estrellarse contra un mar agitado, una montaña imponente o un denso bosque. La esperanza surgió dentro de mí cuando comencé mi descenso, intentando desesperadamente maniobrar a través del caos restante. Mi corazón latía con anticipación, rezando para que mis cálculos fueran correctos. Por fin, ejecuté una hábil maniobra de frenado, el equivalente soñado de una emocionante parada en una montaña rusa. Mi aterrizaje no estuvo exento de turbulencias, pero la tierra marrón rojiza debajo de mí me proporcionó una base agradable. Antes de que pudiera saborear el alivio, mi conciencia se alejó, como una traviesa ráfaga de viento que esparce juguetonamente un montón de hojas de otoño. Cuando abrí lentamente los ojos, supe que no era un sueño cualquiera. Había algo muy sospechoso en ello. Tanto que podía oler el hedor del atún enlatado. Sabes que la mierda es desagradable cuando está enlatada y, además, apesta como mi calcetín. Sin embargo, había algo peculiar en este sueño. Lo sentía extrañamente pesado, como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros de ensueño. Pero espera, mis ojos se abrieron con sorpresa cuando miré hacia abajo y descubrí que el cuerpo que tenía delante era el de mi yo de 34 años. Bueno, ese es un cambio de imagen de ensueño bastante inesperado. Entonces esto es lo que apestaba. No me jodas, hacía días que no me bañaba. De repente, una avalancha de recuerdos me invadió y recordé mi pasado, los arrepentimientos, los conflictos y la ingenuidad que habían definido mi viaje. Fue como si esos 10 años estuvieran comprimidos en un carrete de ensueño, reproduciéndose ante mi mente. Mientras el sueño persistía, un sentimiento de melancolía se apoderó de mi corazón. Había regresado a un yo pasado y con él vino una mezcla de emociones. A pesar de la agridulce comprensión, había una extraña sensación de satisfacción al revivir la calidez de mi amada familia y el compañerismo de niñas adorables durante esos años de ensueño. Pero, por desgracia, a medida que pasaba el tiempo, mis recuerdos de Ludeus, lo que sea que eso signifique, se volvieron más débiles, como una acuarela descolorida dejada al sol. El encanto del sueño comenzó a desaparecer, dejándome con una sensación de decepción al despertar. ¿No es curioso cómo a menudo anhelamos que los sueños continúen, como si contuvieran la clave para una vida más feliz y favorable? Supongo que en este mundo de ensueño la lógica y los deseos se entrelazan como una danza caprichosa. Al final, no pude evitar preguntarme, ¿qué esperaba realmente de esta escapada de ensueño? Una fuga, ¿qué más, gordo bufón? Aunque es un poco irónico viniendo de mí. Y entonces, a lo lejos, vi una figura peculiar, sin rostro, con una sonrisa misteriosa. El rostro parecía desdibujarse y escapar de mis pensamientos cada vez que intentaba concentrarme en él. Era como si los rasgos estuvieran oscurecidos por un mosaico en constante cambio. A pesar de la enigmática apariencia, una extraña sensación de calidez emanaba de este extraño ser. No pude discernir si era hombre o mujer, ya que su voz permaneció neutral. Un encuentro excéntrico, por decirlo menos, y que se sintió a la vez peculiar y divertido. La entidad se dirigió a mí como Ludeus-kun, causando que mi estado de ánimo cayera aún más en picado. Parecía leer mi desaliento como un libro abierto. Aunque traté de resistirme, me encontré enfrascado en una conversación bastante absurda con este intruso cubierto de mosaicos. Esta peculiar entidad divina se presentó como Itogami, afirmando haber estado vigilando mi vida, ofreciendo una divertida mezcla de protección y espionaje. Incluso declaró ser un aliado, para mi diversión, ya que me había encontrado con personajes similares en mi vida pasada que resultaron poco confiables.
A medida que avanzaba la conversación, Itogami reveló que actualmente estaba habitando mi cuerpo espiritual, desconectado de mi forma física, y que el continente mágico era un lugar peligroso donde sin darme cuenta había sido teletransportado. La idea de regresar a mi mundo parecía desalentadora e imposible, dejándome con emociones encontradas. La sospecha nubló mi juicio ya que dudaba de las intenciones de Itogami. Me rogó que escuchara sus consejos, pero mi escepticismo se mantuvo firme, conociendo bien los trucos de los mentirosos. Las súplicas de confianza de Itogami solo alimentaron mis dudas y me mantuve inflexible. Sin embargo, a pesar de mi resistencia, Itogami persistió, afirmando tener interés en presenciar el resultado del viaje de mi vida, lo que solo aumentó mis sospechas. Era como un titiritero observando el baile de una marioneta en el gran teatro, un pensamiento inquietante del que no podía deshacerme. ¿O era realmente un joven maestro con talento para destrozar la tierra y dividir el cielo destinado a estar rodeado de jades vírgenes para desvirgarme? Suena demasiado bueno para ser verdad. En medio de nuestro ir y venir, Itogami me imploró que encontrara la confianza para sobrevivir en esta tierra extraña y traicionera. Sin embargo, prevaleció mi desesperación y admití mi falta de certeza. Sin embargo, Itogami siguió adelante y me ofreció consejos que supuestamente podrían aumentar mis posibilidades de regresar a casa. Antes de poder comprender plenamente sus intenciones, exigí saber por qué estaba tan involucrado en mi vida y qué me hacía tan interesante. La respuesta de Itogami viró hacia la diversión, encontrando significado y novedad al presenciar a una persona de otro mundo interactuar con un entorno desconocido. Mi sospecha se profundizó cuando parecía que Itogami estaba jugando conmigo, disfrutando la emoción de observar a una persona extranjera navegar por este mundo. Pero la figura divina me instó a ayudar a la persona a mi lado al despertar, y luego desapareció, dejándome con un eco persistente. Al final, el misterioso consejo me dejó con más preguntas que respuestas. No podía evitar la sensación de que las verdaderas intenciones de Itogami seguían siendo esquivas, y el encuentro onírico me dejó reflexionando sobre el significado de mi existencia en este mundo enigmático. Sin embargo, sucedió algo desconcertante. Antes de que desapareciera por completo, le hice una sola pregunta que lo hizo aún más escéptico. ¿Puedes al menos decirme dónde está mi hermano Kiyotaka Greirat? Hermano menor. Kiyotaka Greirat. ¿Qué diablos estás hablando? ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? Con eso, el sueño terminó. Punto de vista, Kiyotaka Greirat. Respirando profundamente, me tambaleé en el suelo. Intenté alcanzar cualquier olor a maná que de alguna manera logré recuperar y los dirigí para acelerar el proceso de coagulación de las heridas. El arma de Almanfi no estaba envenenada. Todo lo que necesitaba hacer era detener mi sangrado. Sin embargo, un sentimiento desgarrador estaba naciendo en lo más profundo de mi ser. ¿Qué era? ¿Una premonición? ¿O algo más? No pude señalarlo. Sin embargo, estabilicé mi frecuencia respiratoria de todos modos. Lo último que quería era morir de un infarto. Usar un hechizo de tan alto nivel no solo drenó hasta la última gota de maná de mi interior, sino que también rompió numerosos huesos y desgarró varios tendones. Mientras la magia curativa hacía su trabajo automáticamente, caminé hacia el enorme cráter. Ya no estaba en buen avillaje. Quizás Almanfi me teletransportó a algún lugar con mucha luz. Por otra parte, este lugar parecía el centro de la enorme oleada de maná, de donde surgió la causa fundamental de esta catástrofe. Magia de invocación. En el centro vi a una niña acostada boca abajo. Caminando cautelosamente en su dirección, me arrodillé a su lado. De repente se sentó mientras miraba aquí y allá con frenesí. Tenía el pelo largo y negro y ojos marrones. Solo por su apariencia, parecía japonesa. ¿Quién eres?, pregunté en japonés. No había ni una pizca de maná en ella. Para alguien y algo de este mundo, era imposible, técnica y realistamente. ¿De dónde estoy?, ella respondió en japonés, aferrándose a mi manga hecha jirones. Ella debe haber visto de repente mi rostro cubierto de sangre, de repente me sostuvo por los hombros. ¿Estás bien? Estás sangrando mucho. Después de un rato de intercambio nervioso, logré calmarla. Su nombre era Nanaoshi Shizuka. Y ella era una adolescente de Japón. Justo cuando estaba a punto de preguntarle cómo llegó aquí o cómo entró en el ojo de un calamidad de maná, escuché una voz detrás de mí. En japonés. Nanaoshi Shizuka. Estoy aquí para escogerte. La voz se detuvo a medio camino y el hombre me miró fijamente. No deberías estar aquí. ¿Cómo te llamas? No era mi intención, pero respondí. Kiyotaka Greirat. ¿Y el nombre de tu padre? Paul Greirat. Extraño. Paul debería tener un hijo llamado Ludeus y 2 hijas. Hizo una pausa y me miró. Le devolví la mirada, mirándolo a los ojos. Mírame a los ojos. Otro de otro mundo. Otro de los apóstoles del dios hombre. Dijo con disgusto en su voz.
Bueno, de todos modos, te mataré. De todos modos, no hay nada destacable en ti. Tus niveles de maná son patéticos. No pude procesar nada. En un momento estaba mirando la cara asustada de Nanaoshi, al momento siguiente, el brazo del hombre de cabello plateado estaba atravesando mi torso. Hundió su otra mano en mi pecho, dejándome con 2 enormes agujeros dentro de mi cuerpo. Como si eso no significara nada para él, se acercó a ella y empezó a hablar con ella. Agarrándola por el brazo, estuvo a punto de hacerla ir con él, pero ella se encogió de hombros y se sentó a mi lado. «Déjanos en paz, monstruo». Ella gritó con lágrimas brotando de sus ojos mientras se aferraba a mi cuerpo. Su toque era cálido, en contraste con la frialdad dura como el granito de mi cuerpo. Mi visión se estaba volviendo borrosa. Había perdido demasiada sangre. Aunque no era el final que quería, creo, ya he experimentado suficiente. Sentí que algo se contraía en mi pecho, aunque era la posible muerte de alguien. Creo, que ya he tenido suficiente. En medio de mi desvanecimiento de conciencia, un pensamiento cruzó por mi mente. Una retorcida sensación de satisfacción de que este tumultuoso viaje había llegado a su fin. Y a medida que mi fuerza vital menguaba, sentí que algo se agitaba dentro de mi pecho, una extraña ironía ante la perspectiva de mi inminente muerte. Así, mi vida como Kiyotaka Greirad llegó a su fin. Duró poco, pero aún así, por primera vez, lo disfruté. Fin del capítulo.